una serie de preguntas y vamos a comenzar entonces. Hay muchas preguntas sobre nutrición, bastantes, pero hay una aquí que dice en definitiva: felicitaciones, doctor Patricio López. Definitivamente debemos incorporar la medición de la fuerza prensil dentro de los signos vitales, en los cuales también siempre medimos la circunferencia abdominal. ¿Cuál es el método más preciso para hacerlo? Y con relación al manejo del paciente, ello implica aumentar los ejercicios de potencia sobre los de resistencia cardiovascular. Doctor Osiris. Sí, muy buenos días. Sí, definitivamente la fuerza prensil tiene un repunte bastante importante como marcador, ya casi marcador de riesgo. Y esto aún, fíjense que el estudio Pure demostró que ya está dentro de la tercera causa dentro de los factores atribuidos a la población, sobre todo en los países de bajo ingreso económico, que es donde existen ahora mismo los mayores trastornos metabólicos. Y definitivamente, en un estudio que muy bien dijiste tú, que acaba de publicarse, aún la fuerza prensil tenemos que tomarlo en cuenta sin relacionado con el índice con cintura cadera, que es mucho más preciso y así nos da mayor idea, realmente, sobre todo relacionado con el síndrome metabólico. Es una medida que es muy interesante y nos sirve a nosotros para dar seguimiento a nuestros pacientes y ver el riesgo metabólico que verdaderamente tienen. Muchas gracias. El doctor Armando también pregunta sobre si se podría ampliar un poco el concepto de la distribución de la grasa a nivel muscular. Esto lo discutimos parcialmente ayer y es un concepto bastante interesante, el hecho de lo que estamos llamando mioesteatosis, es decir, la inclusión de grasa dentro de las fibras musculares. ¿Qué es tu opinión con relación a la pregunta del doctor Armando de cómo sería la fisiopatología de esta grasa dentro del músculo en términos de los desenlaces cardiovasculares? Sí, ese es un indicador importante también con relación a eso, pero fíjate que en ese sentido el índice de masa corporal no es muy preciso, aunque se ha utilizado ampliamente, pero tampoco es muy preciso en la medición de esto, sobre todo más bien está muy relacionado con lo que es la medición de la grasa visceral, que está muy relacionado también con lo que son los factores de riesgo cardiovasculares. No existe todavía el método preciso para la medición de la grasa a nivel de distribución, a nivel meramente muscular, sino más bien a nivel general. Eso todavía no tenemos ampliamente definido esa parte. Fernando, por favor. Sí, no, tal vez solo agregar algo que la infiltración también tiene que ver mucho con la pérdida muscular, entonces ayuda un poco al aparecimiento de la apoptosis. Se ha tratado de ensayar un poco la resonancia magnética para poder valorar estos cambios, ¿verdad? Y probablemente todo tenga que ver con la actividad de las mioestatinas y algunas otras situaciones, pero básicamente se asocia mucho a la pérdida de músculo, ¿verdad? Entonces, básicamente la sarcopenia la vemos como un factor de riesgo cardiovascular bien importante. Así es. Doctor, por favor, doctor Luis. Bueno, en primer lugar, la grasa en el músculo le da un sabor delicioso, pregúntenle al churrasco. Es fundamental que esté infiltrado de grasa. Pero este concepto de infiltración grasa que se ha extendido que empezó realmente llamando la atención mucho en el hígado, que se ha extendido al músculo liso y que ahora también nos preocupa mucho los cardiólogos a extenderse esta idea de que el paciente con sobrepeso y obesidad tiene infiltración grasa de prácticamente todos los tejidos. Tiene esta grasa ectópica que, por ejemplo, en el miocardio está bien demostrada. Entonces, este es un concepto nuevo, extraordinariamente importante
Y esta idea, como nos presentó Ciris, de que es además algo que debemos tener como un factor de riesgo detectable y agregar, es muy interesante. ¿Puedo hacer un comentario? Le agregamos, Luis, la parte hepática, la esteatosis hepática de la infiltración grasa, que ahora mismo también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, doctor Antonio, por favor. Sí. Es un comentario, si me permitís, filosófico, a raíz de lo que habéis dicho vosotros y sobre todo la última intervención de Luis Alcocer. No debemos olvidar que en medicina el avance de la tecnología y el hecho de poder detectar cosas que nosotros no podíamos hacer previamente es la que pone sobre la mesa nuevos elementos que pueden ser predictores o no, por ejemplo, de riesgo cardiovascular. Y digo esto porque vosotros recordaréis, los que ya tenemos cierta edad, los primeros ecógrafos eran incapaces de detectar esteatosis en el hígado. Y yo recuerdo que en los últimos años ya, antes de dejar la clínica, yo le comentaba a los ecografistas, pero ¿por qué ahora siempre en los informes de ecografía decís se aprecia una esteatosis hepática? Digo, cuando antes en la vida había aparecido. Entonces me explicaban, es que ahora los ecógrafos son capaces de detectar esto. Digo esto porque a medida que vayamos siendo capaces de detectar nuevos elementos en la anatomía, en la fisiología, nos encontraremos con retos, por tanto, con preguntas que tendremos que responder. Era un comentario puramente filosófico al hecho de la grasa infiltrando el músculo. Ahora la podemos detectar. Sí. Yo agregaría, fíjate, Patricio, y realmente hemos visto en algunos estudios y también en la práctica clínica cómo hay una asociación en lo que es dislipidemia y la presencia de esteatosis hepática. Eso es sumamente importante, y en la medida que uno reduce el nivel de grasa a nivel hepático, también se reduce los lípidos a nivel sanguíneo. Está muy relacionado. Y un asunto que nos parece importante es el rol que juegan los adipocitos infiltrando cualquier tejido en términos de inflamación. Y si nosotros estimamos que el músculo tiene un papel fundamental en términos de producción de citoquinas antiinflamatorias, el hecho de que estén inflamados por un tejido, que estén infiltradas por un tejido que produce inflamación, disminuye no solo la funcionalidad, sino que también aumenta la inflamación. Y la aterosclerosis es finalmente un fenómeno inflamatorio. Es por eso que estamos hablando también, quedamos hoy en discutir precisamente de lo que es la dinapenia. Es decir, no solo hablemos de sarcopenia, de la pérdida de la masa muscular, sino que hablemos de la pérdida de la fuerza muscular. Y la fuerza muscular que comienza a perderse muy temprano y que tiene grandes diferencias entre los diferentes países y las diferencias etnias. Inclusive en el estudio PURE, como se mostró, se ve claramente las grandes diferencias que hay entre los anglosajones caucásicos y los asiáticos del sur o los asiáticos del sudeste. Es decir, hay que considerar de aquí en adelante la necesidad de calificar dentro de la consulta a la fuerza como uno de los parámetros que nos indica estado cardiometabólico. Y aquí hay una pregunta que me voy a permitir responderla yo sobre cómo evaluar la fuerza a nivel clínico. Y lo que tenemos es ahora ya dinamómetros que están francamente disponibles, hay de varios precios. El HAMRA, que es el que hemos utilizado en nuestras investigaciones, está disponible, es muy fácil de estandarizar la técnica y es algo que nosotros creemos que debe ser implementado. Doctor Antonio, me preguntan, ¿a qué hora recomienda la administración de la polipíldora? Y preguntan también si ya está disponible en los países latinoamericanos, entre esos Colombia. Bueno, eso podemos responder nosotros, pero la primera... Ahí está, doctor Luis, por favor, muéstranos el dinamómetro que tienes ahí. Aquí lo tenemos. La primera vez que se mide la fuerza todos los días. No me la pido, lo uso para aumentar
Lo uso como Claro. ejercicio. Mira, Claro. Luis, como Patricio, tú estás durito. Patricio, en respuesta Perdón, Antonio, sigue, por favor. No, en respuesta a la pregunta que haces. Es una pregunta interesante porque por alguna razón que yo en parte conozco, hay muchos médicos que están impresionados por algunos resultados que parecen mostrar que la medicación dada a la hora de la cena o de acostarse es más efectiva que por la mañana. Y esto ha creado un cierto revuelo al que nosotros, como sociedad europea, nos hemos posicionado claramente en contra, de que nos parece que no hay ninguna evidencia sólida que justifique trasladar la medicación antihipertensiva a la hora de la cena, salvo para fármacos específicos, como puede ser, por ejemplo, la estatina. Siempre se ha dicho que la estatina era más eficaz si se daba a la hora de cenar que por la mañana. En cualquier caso, toda la trama de la polipíldora está basada en el hecho de hacer más cómoda la toma por parte del paciente de la medicación. Si nosotros en un paciente está tomando 4, 5, 6, 7 componentes distintos y conseguimos reunirlos, la inmensa mayoría de esos componentes van a ser más efectivos por la mañana que por la noche. Por tanto, la recomendación de la ingesta de la polipíldora es por la mañana. Máxime si esa polipíldora contiene varios antihipertensivos o si hay que asociarla a una combinación fija de varios antihipertensivos para complementar el componente de fármaco antihipertensivo que tenga la polipíldora. Esto es lo que nos ocurre en Europa. O sea, nosotros, como yo les mostraba en la presentación, la polipíldora que tenemos aprobada en Europa es única, solo hay una, aprobada por la EMA y también por la FDA, que es la que contiene atorvastatina, ramipril y aspirina. Lógicamente, si nosotros seguimos las indicaciones de las guías europeas y de la guía internacional y de la guía de la LAS, porque en Latinoamérica las guías dicen lo mismo, para iniciar un tratamiento antihipertensivo en un paciente con grado 2 de hipertensión o alto riesgo, es con una asociación. Por tanto, a la polipíldora habría que añadirle otro antihipertensivo, es decir, un calcio-antagonista o un diurético ya de entrada. Por eso, y no quiero extenderme, la recomendación es ese por la mañana. Respecto a la segunda pregunta que me has hecho, y es si ya está disponible en Latinoamérica, hay una disponibilidad de la primera polipíldora que sacó el CENIC español con Ferrer, pero que no contiene, que yo sepa, atorvastatina, sino que contenía y contiene, creo, simvastatina. Entonces, simvastatina, creo que al principio era enalapril, yo no sé si ahora ya tiene ramipril, pero creo recordar que es posible que sea simvastatina, ramipril y aspirina, ¿no? Sí, Entonces, ese es doctor Luis, por favor. Mira, solamente decirles que esto de la cronoterapia es un malentendido brutal. La cronoterapia funciona para medicamentos que se toman por un tiempo relativamente corto. El tratamiento crónico de los medicamentos implica el alcanzar y mantener un nivel constante del medicamento. Y lo único que pasa en el transcurso del día es que uno repone lo que se perdió, pero cuando el paciente alcanza su nivel estable de la droga, que la mayoría de los medicamentos antihipertensores se alcanzan entre la segunda y cuarta semana, igual pasa con los hipolipemiantes, da lo mismo tomar el medicamento a cualquier hora, porque no es que ese medicamento que tomas en ese momento va a hacer acción en ese momento. Ese medicamento que tomas cada día es para reponer lo que se perdió en el día. Por eso muchos medicamentos, incluso que son de tomar una sola vez al día, si se va tomando por arriba de 4 meses o de 3 meses, da lo mismo. Ya no es de una sola vez al día, porque lo único que hace es reponer. Por otro lado, este aspecto de la necesidad de tomar el medicamento en la noche por razones mágicas tiene una desventaja muy importante sobre el olvido de los medicamentos. El paciente desayuna en su casa la mayoría del tiempo, a veces no llega a su casa, pero la mañana se inicia generalmente en casa y el paciente en ese momento de desayunar toma los medicamentos y tiene una alta
adherencia. Bueno, hay algunos amigos míos que siempre se levantan todos los días temprano y se van para su casa, pero estos son... Entonces también indicado poder tomar en la noche. También. Yo quisiera profundizar un poco en el asunto de la polipíldora. Nosotros acabamos de terminar el estudio clínico TIR3 con una polipíldora de un laboratorio hindú, Cadila, que contenía productos que ya están fuera de patente. Entonces nuestra estatina, ¿cierto?, fue simvastatina, ¿cierto? Utilizamos atenolol, tuvimos ramipril y tuvimos también hidroclorotiazida, es decir, tuvimos una mezcla de 3 antihipertensivos y una estatina. Utilizamos por aparte la aspirina. El concepto importante, no sé si estás de acuerdo conmigo, Antonio, es el concepto de la polipíldora, ¿cierto?, como concepto. No los componentes exactamente. Ya vendrán, yo creo que muchas polipíldoras con muchos diferentes compuestos, con muchas diferentes dosis que nos permitan la posibilidad de mejorar la adherencia al disminuir la cantidad de tabletas que tienes que tomar. ¿Cierto? Bueno, yo creo que ese es el concepto fundamental. Sí. Yo creo que o por lo menos lo he intentado expresar en mi presentación y incluso en el comentario previo, de que el objetivo fundamental, como tú dices, de la polipíldora es aumentar la comodidad de la ingesta por parte del paciente, que consecuentemente lleva a un aumento de la adherencia. Eso a su vez significa un aumento de la persistencia en un tratamiento crónico de una patología asintomática como es la dislipidemia o como es la hipertensión. Y por tanto, en prevención primaria, el sentido fundamental de la polipíldora es facilitar la ingesta de los componentes que necesite el paciente en el menor número posible de comprimidos. Entonces, el gran problema que ha tenido tradicionalmente la polipíldora en prevención primaria surge del origen en el cual las primeras polipíldoras llevaban aspirina porque se pensaron para facilitar la prevención secundaria de los pacientes que salían tras un infarto de miocardio. Pero la idea de la terapia de sustitución, por tanto, los componentes que el paciente necesita, intentemos darlos en un solo comprimido. Esto requiere, termino con esto requiere, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, las agencias del medicamento son muy estrictas y entonces exigen que antes de permitir la comercialización de cualquier polipíldora se hayan demostrado estudios de bioequivalencia. Claro, la única polipíldora que tiene estudios de bioequivalencia es la que está aprobada en Europa, que es la que tú conoces, la polipíldora de Ferrer. Estas polipíldoras que tienen 3 antihipertensivos o 2 antihipertensivos y otros componentes que tienen una estatina o 2 estatinas pueden funcionar muy bien. Yo no dudo de que sean muy útiles en la India, pero el problema es que para utilizarlas en Europa o en Estados Unidos van a tener que demostrar que dando todos los componentes que tiene la polipíldora en un solo comprimido se mantiene la eficacia y no aumentan los efectos secundarios, lo que es un estudio de bioequivalencia. Esa es la razón, pero conceptualmente estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok. Para terminar el asunto polipíldora, me disculpan, en República Dominicana, Oseri, se nos comenta de la existencia de una polipíldora. Placar es el nombre, me recuerdo. Ajá, sí, claro que sí, claro. Ese tiene 5 componentes. 5 componentes, tiene bisoprolol, tiene un inhibidor de ECA, tiene aspirina, tiene una estatina, en este caso la rosuvastatina, y tiene amlodipina. Pero fíjate, Patricio, a mí me preocupa algo de la polipíldora, sobre todo adaptado a nuestros países, sobre todo estos países que son afroantillanos, y que la dosis, sobre todo de antihipertensivo, es muy baja. Ahora veo lo que presentó el profesor Coca, que sí le agregaron un antilipidémico y que dosis bastante alta, eso es importante. Pero en el caso de todas las otras polipíldoras, la dosis de medicamentos, sobre todo los antihipertensivos, como que no se correlaciona, no se adapta en nuestros países, donde la hipertensión arterial es bastante fuerte, por el hecho de tener la raza, la etnia que es afroantillana.
Y eso es importante tomarlo en cuenta, y además a ti para tus diferentes estudios, porque no creo que esa dosis, profesor, que tiene placar con bisoprolol 2.5, una rosuvastatina de 10 y una lodipina de 5 miligramos pueda también controlar la hipertensión arterial en el contexto de estos pacientes que tienen varios factores de riesgo y que la parte truncal de su enfermedad es la hipertensión arterial. Sí, Bueno, si me permites, Patricio, por favor, precisamente una de las recomendaciones que hacemos en nuestro artículo de la Sociedad Europea, el que yo he presentado para facilitar el switch de cualquier tratamiento a la polipíldora, es el hecho de que el tratamiento debe ser individualizado para el paciente. Y lo que está diciendo Osiris es muy importante, porque en toda la población de raza afroantillana y afrocaribeña, si queréis, porque es de toda la zona del Caribe, hay muchísima población de raza negra. En la población de raza negra es esencial la combinación de un calcio antagonista de una dihidrotiridina con diuréticos. Y por tanto, en este caso, el uso de la polipíldora, la europea, que tiene únicamente dosis, las máximas dosis del IECA, debiera acompañarse siempre de una combinación fija en otro comprimido, por tanto serían 2 comprimidos, de un calcio antagonista y de un diurético a las dosis altas que se requieran para normalizar la presión arterial. Por tanto, es posible la combinación de polipíldoras con lo que el paciente necesita para un tratamiento individual. Solo, Patricio, permíteme, termino, Fernando, y hay una pregunta para ti. Solo para terminar esta parte, quiero decirles que en Colombia, específicamente en el desarrollo del estudio HOP3 y HOP4, la utilización de candesartán 16 miligramos, mitad de la dosis, la utilización de hidroclorotiazida 12.5, mitad de la dosis, más rosuvastatina 10 miligramos, mitad de la dosis, consiguió, uno, en pacientes hipertensos, tener un control de la presión arterial del 80% y una disminución de 11 puntos en la escala de riesgo de Framingham. Y en los pacientes en los cuales se hizo el seguimiento a largo plazo para ver desenlaces duros, esta misma combinación, amlodipino, dado en dosis de 5 miligramos, candesartán dado en dosis de 16 miligramos y rosuvastatina en dosis de 10 miligramos, logramos disminuir en 40% infarto, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. Es decir, en población de riesgo moderado, de riesgo intermedio, esta combinación de 2 antihipertensivos más una estatina produce esos efectos beneficiosos. Doctor Fernando, están preguntando la pregunta permanente: ¿metformina para disminuir eventos cardiovasculares en pacientes con intolerancia a la glucosa? Hoy, Patricio, con el advenimiento de los nuevos fármacos, yo te diría, la disminución de eventos cardiovasculares con metformina va a quedar muy atrás. La utilización de nuevos fármacos, el beneficio cardiovascular que hemos aprendido. A ver, a los cardiólogos nos enseñó realmente esta nueva terapia farmacológica que probablemente la metformina no vaya a seguir siendo la piedra angular en la disminución de eventos, y creo que es hacia donde vamos a caminar en realidad todos. Yo diría que tal vez las combinaciones de metformina con SGLT2 o algo más vayan a ser a futuro lo que en realidad va a disminuir el evento, y más por el SGLT2 que por la metformina. ¿Qué dice doctor Alcocer, doctor Coca, doctor Valdés? Me reservo a hacer la última intervención al respecto, Luis. Sí, simplemente. A ver, simplemente lo que tiene probado la metformina es que no empeora el riesgo cardiovascular. A lo mejor lo mejora un poco. Entonces, entendida la metformina como base del tratamiento antidiabético, se seguirá justificando por razones de costo-beneficio, por razones de seguridad, por muchas otras razones. Si nosotros pensamos específicamente en reducir el riesgo cardiovascular, no podemos pensar en metformina cuando hay medicamentos que francamente reducen el riesgo cardiovascular. Entonces, el papel de la metformina no es que vaya a desaparecer del tratamiento antidiabético, seguirá siendo parte de la base, pero como tenemos que pensar en riesgo cardiovascular, lo más probable es que, como decía muy claramente Fernando, no se va a usar sola nunca ya, se va a usar en combinaciones con ISGLT2. Yo creo que ese es
el futuro. Aclaro la pregunta, era específicamente intolerancia a la glucosa, es decir, Intolerancia. los componentes de la prediabetes. Hoy estamos hablando de prediabetes. Exacto, ok. Es el único fármaco que tiene demostrado que se retrasa la aparición de la diabetes. La metformina es el único que tiene evidencia. En cualquier caso, si me permitís un comentario que yo creo que vale la pena hacer. A pesar de las enormes dificultades de la implementación de los llamados cambios del estilo de vida, varios estudios, porque no es un estudio único, han demostrado rotundamente que el ejercicio físico regular es más efectivo que la metformina en la prevención de los nuevos casos de diabetes en sujetos precisamente con intolerancia a la glucosa. Por tanto, en la llamada prediabetes, en estas fases evolutivas tan iniciales, el estilo de vida es crucial. Entonces, yo creo que la metformina se puede plantear como una alternativa para aquellos sujetos en los cuales se hace imposible el conseguir que hagan ejercicio físico regular, que pierdan peso, que no es ninguna banalidad, porque vosotros lo sabéis tan bien como yo. Es enormemente difícil conseguir que un paciente pierda peso o que un paciente haga ejercicio regular. Pero si lo conseguimos, no hay mejor manera de normalizar la glucemia y evitar la transición que el ejercicio físico regular. Lo que hace Patricio cada mañana, eso es fantástico para evitar la transición. Que también lo hago yo. Muy bien, muchas gracias. La pérdida de peso, yo logré perder 75 libras sostenidas año 8 meses ya. O sea, yo creo que se puede modificar hemoglobina glucosilada en 5.5. Yo creo que finalmente el concepto de la modificación del estilo de vida es totalmente de acuerdo, ¿no? Muy bien. Y muchas gracias. Por favor, Osiris. Sí, yo estoy de acuerdo plenamente con Fernando en la segunda fase, en la parte de diabetes, con los inhibidores SGLT2. Es un medicamento que vinieron para quedarse por los efectos metabólicos beneficiosos que produce. Ahora bien, vámonos un poquito más atrás, Patricio, y yo quiero comentar contigo acerca, porque es importante, esta parte es importante, y el hecho de la programación fetal, Patricio, que es lo que verdaderamente desencadena todo este proceso, sobre todo la obesidad, diabetes y las complicaciones y el riesgo que hay. Porque es que eso es sumamente importante, esa es la base de todo, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de seguir insistiendo sobre esa situación, porque está ligado básicamente a lo que son los problemas sociales, y ese es uno de los elementos muy importantes del estudio PURE. ¿Qué tú dices de eso, Patricio? Vamos a decirte. Muchas gracias. Yo le voy a pedir a Germán que me ayude un poco con las preguntas que a mí me han dirigido para no sesgarme en términos de la selección de las preguntas. Pero voy a eso. Efectivamente, lo que hemos visto desde hace 20 años, yo publiqué un trabajo que digo que lo publicamos como un editorial en el Journal of Hypertension, diciendo prioridades para definir la investigación en perspectiva de disminuir el riesgo cardiovascular. Y una de las cosas que nos llamó siempre la atención es esta mayor sensibilidad que venían presentando los países de bajos y medianos ingresos para desarrollar diabetes y para presentar esa epidemia de eventos cardiovasculares que se estaba dando. ¿Cierto? Había muchas cosas para pensar, y una de las cuestiones que nos llamó grandemente la atención fue una publicación que hicieron en Lancet al comparar cómo era la composición corporal de un señor caucásico con índice de masa corporal 27 y cómo era la composición corporal de un señor inglés pero de origen hindú con 27 de índice de masa corporal. Y claro, era totalmente diferente la composición corporal. El señor hindú estaba lleno de grasa, el señor caucásico estaba con más masa muscular. Entonces ahí comenzamos efectivamente a pensar que debíamos tener alguna diferencia que o era étnica o era medioambiental. Y finalmente la serie de estudios que hemos hecho nos han llevado a pensar que tenemos un componente que se inicia desde la vida intrauterina, desde la programación fetal, y que se relaciona con la calidad nutricional de la madre.
y que posteriormente se refuerza con la calidad nutricional que se tiene durante las épocas de crecimiento rápido, primeros años de vida, adolescencia y luego ya en el proceso de envejecimiento. Y ahí es que comienzan las grandes diferencias nutricionales. Es que, por favor, lo que decía en mi exposición, si tenemos un país donde el 70% de la energía que consumes viene de hidratos de carbono procesados y ultraprocesados, es decir, viene de harinas, viene de pan y viene de bebidas endulzadas, y tienes apenas un 10% de proteína, ¿cierto? Quedándote 10 a 15% de proteína, 10 a 15% de grasa, efectivamente es muy diferente de los señores europeos que están consumiendo apenas el 50% de carbohidratos, ¿cierto? La dieta mediterránea se basa mucho en esa gran diferencia. Entonces, obviamente, que tú cuando tienes resistencia a la insulina, pues estás presentando el mayor problema de inflamación dada con base en eso. Y eso lo hemos visto claramente en los estudios en los que vemos la fuerza prensil, por eso la importancia. Y por eso, respondiendo a algunas de las preguntas que estaba ahí, ¿por qué volvimos a relación cintura-cadera y no solo perímetro abdominal? Porque al medir el perímetro de cadera, de alguna manera estamos evaluando la masa glútea, de alguna manera estamos evaluando, ya que no tenemos todavía los dinamómetros que Luis tiene en casa, ¿cierto? Para hacer ejercicio, porque si hace el 30% de la fuerza máxima. Para todos. Aquí también lo importante, el concepto es que se debe de tratar el paciente. El corregir la diabetes es corregir el factor de riesgo cardiovascular. Así que probablemente con cualquier hipoglucemiante tú vas a lograr la corrección. Lo que pasa es que cuando tú pones en este escenario, además de la disminución de eventos rogados a futuro, probablemente eso te dé un beneficio agregado. Pero yo creo que ahorita el mensaje importante es tratar la diabetes con lo que tengan en mano, y si el paciente tiene acceso a alguna terapia importante, específicamente es frecuente en nuestro campo en los pacientes de edad que están tomando diuréticos y además están haciendo dietas hiposódicas a la antigua. Dietas hiposódicas a la antigua, pues así nos enseñaron durante muchos años que el hipertenso no debía comer nada de sal. Había la famosa dieta de Kemperer, que era de arroz, para que no... Yo me imagino que es planteando dentro del entorno de lo que ha planteado el doctor Patricio, que es que la hiponatremia es tan peligrosa como la hipernatremia. Es decir, ¿cuál sería el punto medio real de toma de sodio, de consumo de sodio? Que usted lo planteó bien, pero es para responder la pregunta del doctor Mansur, doctor Escoca, todos. Doctor Coca, ¿qué opina de eso? Sí. El doctor Alcocer quiere opinar. Sí, bueno, aquí hay un poquito... Hay un poquito de confusión. Efectivamente, la hiponatremia es una complicación muy importante. Específicamente es frecuente en nuestro campo en los pacientes de edad que están tomando diuréticos y además están haciendo dietas hiposódicas a la antigua. Dietas hiposódicas a la antigua, pues así nos enseñaron durante muchos años que el hipertenso no debía comer nada de sal. Había la famosa dieta de Kemperer, que era de arroz, para que no comiera sal. Y esto, bueno, ya nos explicó claramente Patricio que hay una curva J. Comer mucha sal es muy malo, comer poca sal también es muy malo. Pero bueno, vamos al hecho mismo de la hiponatremia. La hiponatremia sucede en estas condiciones especiales, no sucede con la dieta hiposódica, a menos que haya alguna razón como esta agregada para que aparezca hiponatremia.
Entonces, pues ese es el comentario. La hiponatremia no es un problema, digamos, de salud pública relacionado a la dieta. Es un problema relacionado al empleo de medicamentos o a condiciones especiales del paciente. Puede tener hiponatremia hiposmolar, etcétera, etcétera. Pero no es exactamente este problema de salud pública, de que si comes poca sal vas a tener hiponatremia, que creo que es como se entendió esto no es un problema de salud. Si comes poca sal, si comes poca sal por mucho tiempo, como lo ha demostrado muy bien el estudio Pew, te va muy mal, pero a la larga, y no por hiponatremia realmente sino porque aumenta el riesgo cardiovascular a la larga. Las dietas exageradas de sodio, que incluso son propuestas en algunas de las guías actuales, pues producen a la larga, muy a la larga, y no por hiponatremia, aumento del riesgo cardiovascular. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. Yo quiero recordar a los médicos que la causa más común... Ahí está mejor. Pero no es exactamente este problema de salud pública, de que si comes poca sal vas a tener hiponatremia, que creo que es como se entendió esto no es un problema. Hiponatremia. La hiponatremia sucede. Entonces, pues ese es el comentario. La hiponatremia no es un problema, digamos, de salud pública relacionado a la dieta. Es un problema relacionado al empleo de medicamentos o a condiciones especiales del paciente. Puede tener hiponatremia hiposmolar, etcétera, etcétera. Pero no es exactamente este problema de salud pública, de que si comes poca sal vas a tener hiponatremia, que creo que es como se entendió esto no es un problema de salud. Si comes poca sal, si comes poca sal por mucho tiempo, como lo ha demostrado muy bien el estudio Pew, te va muy mal, pero a la larga, y no por hiponatremia realmente sino porque aumenta el riesgo cardiovascular a la larga. Las dietas exageradas de sodio, que incluso son propuestas en algunas de las guías actuales, pues producen a la larga, muy a la larga, y no por hiponatremia, aumento del riesgo cardiovascular. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. Yo quiero recordar a los médicos que la causa más común de hiponatremia es el exceso de diuréticos a dosis altas, tiacídicos, tiacida light y diuréticos de ASA. No hay proceso más común que ese de la hiponatremia. Y eso es lo que hay que cuidar y saber cuando uno maneja esos medicamentos lo que puede producir y cómo evitarlo. Desde el punto de vista nutricional, muchas gracias Luis, la aclaración yo creo que era necesaria, porque cuando hablamos de evaluación del sodio en la orina, excreción urinaria de sodio, es totalmente diferente de la cuantificación de sodio en sangre. Es un fenómeno muy raro porque el cuerpo humano está diseñado para que le guste y guardar el sodio, es decir, el sodio es un electrolito fundamental, a tal punto de que son muy raras las condiciones precisamente de hiponatremia, porque existen una serie de mecanismos que el organismo utiliza para tratar de guardar su sodio. Y es por esto el gusto que tenemos por las cosas saladas. Y es por esto precisamente como la industria farmacéutica, especialmente la que utiliza hidratos de carbono para comida rápida o snack, le pone una cantidad de sal. Es decir, venga, el programa que mejor ha funcionado en términos de disminución de hipertensión y de riesgo cardiovascular es el programa en Portugal, donde los señores panaderos se pusieron de acuerdo para quitarle sal al pan. Y claro, pero fue absoluto, porque uno compra el pan en la panadería donde más le echan sal, porque le gusta el pan salado. Luis, por favor. Esto es muy, muy interesante porque a la hora de tomar decisiones en salud pública uno tiene que tener claramente esto. En una recientísima
plática que compartí también ahí, creo que con Patricio, decíamos que las mejores políticas para salud pública de prevención son aquellas poblacionales no ligadas a la voluntad. O sea, que todo mundo deba comer lo mismo. Uno de los problemas graves que hay es que en relación al sodio, bueno, la mayor porcentaje de sodio proviene de la industrialización de los alimentos. Hay alimentos que contienen sodio por ellos mismos y se agrega el sodio también con el salero. Pero lo que es fundamental es este sodio que se contiene por la industrialización. Y esto es algo que es manipulable, que es atendible. Y yo les ponía en esta plática que esto es de un costo económico muy bajo. El grupo EAT, el Lancet, propone que el plato universal no contenga tanta proteína animal, sino más bien de origen vegetal. Es fundamentalmente lo que dice. Sin lugar a duda. La proteína es fundamental. En las recomendaciones que hemos hecho, aquí estamos los tres que quedamos de la reunión, ¿cierto? Somos autores del consenso latinoamericano para el manejo de la hipertensión en el paciente con síndrome metabólico y con diabetes. Y la recomendación es clara. Necesitamos primero una dieta isocalórica. Ese que es el problema. Aquí tienen al frente de ustedes un goloso que si se encuentra con un jamón serrano no va a parar de comerlo hasta que quede realmente saciado. Entonces, la primera cosa es eso, una dieta isocalórica, equilibrada. Y cuando hablamos de equilibrada es que contenga todos los macronutrientes. Y estamos hablando de entre el 50 y el 55% de hidratos de carbono, de preferencia hidratos de carbono naturales, ¿cierto? No procesados. Y estamos hablando de un consumo entre el 20 y el 25% de proteína. Proteína que es una mezcla de proteína animal y proteína vegetal. Y estamos hablando entonces de un 25 al 30% de grasa, con una relación 1 a 1 a 1 entre grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada. Específicamente en lo que se refiere, Iván Darío, para las poblaciones pobres, como decíamos, donde tú tienes en Colombia, en el estudio Pure, ¿cierto?, de las poblaciones rurales que fueron incluidas, es penoso decirlo, pero tienen que vender su leche y tienen que vender sus huevos para comprar la harina, ¿cierto? Porque la harina llena más. Pequeñas, adecuadas y en una proporción que es la idónea, predominando las frutas, hortalizas y verduras sobre las carnes rojas. El no consumo de lácteos. ¿Alguna otra observación del doctor Alcocer o el doctor Coca? No, yo respecto a lo que está diciendo Patricio, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la dieta, el concepto que nosotros tenemos aquí en Europa como la dieta más saludable, la llamada dieta mediterránea, se basa en todo lo que ha dicho Patricio, que es una dieta equilibrada, no prohíbe nada, pero recomienda dosis pequeñas, adecuadas y en una proporción que es la idónea, predominando las frutas, hortalizas y verduras sobre las carnes rojas. Pero también se permite ocasionalmente tomar carne roja, se estimula el consumo de las carnes blancas, en el Mediterráneo el conejo, el pollo sin la piel y por supuesto el consumo de pescado. O sea, mucho pescado, puesto que tenemos enormes cantidades de pescado, muy buen pescado del Atlántico y del Mediterráneo, por tanto es la suma, la exacta proporción de todo ello lo que da la dieta saludable. Y cuidado con las cantidades, porque yo siempre le he dicho a todos mis colegas americanos, tanto del norte como del medio como del sur, que a mí siempre me ha impresionado la enorme dosis de alimento que toma la gente que se lo puede permitir, por supuesto, cuando yo lo comparo con las dosis europeas. O sea, yo cuando voy a un hotel en cualquier país de América, los platos son muy grandes, las raciones son muy grandes, enormes, en comparación con dosis mucho más pequeñas en Europa de cualquier tipo de plato en un restaurante o en las familias. Entonces yo creo que la cantidad
también influye mucho. Es la buena calidad, pero también hay que ser isocalórico, como decía Patricio López Jaramillo, isocalórico, dando cantidades adecuadas. Un comentario, solamente esto ya está demostrado, y tan demostrado que ahora les platico porque que la satanización de las grasas tuvo un interés económico muy importante en los vendedores de azúcar. Esto está probado porque el gobierno norteamericano, a través de su oficina de agricultura, pidió perdón por esto que sucedió a mediados de los años 60, de los años 50. Malditos, y les voy a decir por qué. La comida mexicana es algo extraordinario. Yo nací en una cultura de comida que ni hagan sí porque no la han probado, porque desapareció esa. Y desapareció porque nosotros cocinábamos con manteca de cerdo. Todo se cocinaba con manteca de cerdo, con un sabor excepcional. Vienen todas estas ideas de lo malo del colesterol y venga el maldito aceite de cártamo. Yo hasta que me casé comí con manteca de cerdo y cuando me casé mi señora me dijo, no, estás bastante bien, yo creo que me puedes mantener mucho tiempo, te voy a cuidar. Y quitó la manteca de cerdo y yo comí mucho tiempo la porquería esa de los aceites de cártamo, y es porque eran malos para la aterosclerosis. Encuentro de expertos, el simposio de excelencia, también con norteamericanos, con Mount Sinai, al cual todos están cordialmente invitados. Igualmente